¿Sabías que la reina Victoria fue la mujer que cambió para siempre el rostro del Reino Unido y dio nombre a toda una era? Su reinado, que se extendió por más de 60 años, no solo consolidó al Imperio Británico como la potencia más grande del planeta, sino que también transformó la política, la cultura y la manera en que los monarcas se relacionaban con su pueblo. Pero la historia de Victoria no comenzó con coronas y palacios, sino con la soledad de una niña. Nació el 24 de mayo de 1819 en el Palacio de Kensington, Londres, en un ambiente que poco tenía de majestuoso. Sus primeros años fueron moldeados por el llamado Sistema de Kensington, un régimen estricto creado por su madre, la duquesa de Kent, que buscaba controlarla en cada aspecto de su vida. Victoria dormía en la misma habitación que su madre, rara vez tenía contacto con otros niños y no se le permitía alejarse sin compañía. Su mundo era reducido, vigilado y asfixiante. En esos pasillos silenciosos, entre tapices fríos y rutinas estrictas, se forjó la determinación que marcaría toda su vida. Desde niña, Victoria aprendió a observar, a desconfiar y a resistir. Tenía un carácter firme, pero también una sensibilidad que la hacía llorar fácilmente en privado. Nadie sospechaba que esa pequeña, apartada del mundo, se convertiría en la monarca más poderosa de su tiempo. El destino le llegó de golpe. Con apenas 18 años, tras la muerte de su tío Guillermo IV, Victoria ascendió al trono. Era joven, inexperta y muchos dudaban de su capacidad. Sin embargo, desde el mismo día de su coronación, dejó claro que sería una reina con voz propia. Vestida con una túnica de satén blanco, con la corona deslumbrando bajo la luz de la abadía de Westminster, la pequeña joven de apenas 1,5 metros de estatura cautivó a todos con su determinación. La reina Victoria no sería un adorno real, sino una mujer dispuesta a gobernar, a enfrentarse a ministros, a defender su autoridad. Así comenzó una de las etapas más fascinantes de la historia, la era victoriana, un tiempo de avances industriales, de conquistas imperiales y de tensiones sociales que aún hoy marcan nuestra memoria colectiva. La infancia de Victoria fue cualquier cosa menos feliz. En Kensington, bajo la sombra de su madre, la duquesa de Kent, y de Sir John Conroy, un consejero ambicioso, se aplicaba el sistema de Kensington. Este plan tenía un solo propósito, moldear a la joven princesa para depender por completo de su madre y de Conroy, evitando que creara amistades o desarrollara independencia. No podía caminar sola por los pasillos, debía tomar de la mano a alguien en cada trayecto. Sus juegos eran vigilados, sus comidas supervisadas, sus lecturas seleccionadas con cuidado. La pequeña Victoria se sentía prisionera en su propio hogar, rodeada de lujos que en realidad eran barrotes invisibles. Sin embargo, ese mismo control desmedido forjó en ella un carácter firme. Aprendió a desconfiar de quienes buscaban manipularla, y a valorar los pequeños momentos de libertad, como cuando se escondía con sus muñecas en rincones apartados del palacio. Años más tarde, ya como reina, recordaría con desdén a Conroy, y jamás le otorgaría la influencia que él tanto buscaba. Cuando cumplió 11 años, su madre le mostró un árbol genealógico para hacerle comprender que estaba destinada a ser reina algún día. Victoria, con los ojos muy abiertos, respondió con una frase que quedaría grabada en la historia: seré buena. Esa promesa, dicha con la inocencia de una niña, se convertiría en el juramento personal que guiaría toda su vida. El 20 de junio de 1837, con apenas 18 años, la joven se despertó en Kensington con la noticia que lo cambiaría todo: el rey Guillermo IV había muerto. Y ella era ahora reina del Reino Unido. Sin titubear, pidió que no despertaran a su madre para recibir la noticia primero ella sola. Fue el primer gesto de independencia de una joven que, hasta entonces, había vivido bajo vigilancia. La escena de su primera aparición pública como reina quedó grabada en la memoria colectiva: una muchacha pequeña, de apenas 1,5 metros, con la espalda erguida, el rostro sereno y los ojos llenos de determinación, saludando a los ministros que ahora debían inclinarse ante ella. Nadie podía creer que aquella adolescente tímida tenía ya la firmeza de una monarca. La coronación, celebrada en la abadía de Westminster en 1838, fue majestuosa. Vestida con una túnica de satén blanco, con la corona de San Eduardo colocada en su cabeza, Victoria juró servir a su pueblo con dignidad y justicia. Mientras el órgano resonaba y los nobles la aclamaban, comenzaba no solo un reinado, sino una era, la era victoriana. Victoria trajo consigo un aire nuevo. No era un rey anciano y distante, sino una reina joven que hablaba con sencillez, que escuchaba a sus ministros pero no dudaba en imponer su voluntad.
desde el principio dejó claro que no sería manipulada, y su carácter, moldeado en la infancia, la convirtió en una soberana que no se dejaba intimidar ni siquiera por los hombres más poderosos del Parlamento. La reina Victoria, a pesar de su carácter firme, tenía un corazón sensible y vulnerable. Su vida cambió para siempre cuando conoció a su primo, el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha. Fue en 1839 cuando Alberto visitó Inglaterra. La joven reina, que hasta entonces había demostrado ser independiente y decidida, quedó completamente cautivada por él. Alberto era alto, elegante, de mirada profunda y modales refinados. Tenía apenas 20 años, pero ya destacaba por su disciplina, su cultura y su sentido de la responsabilidad. Victoria escribió en su diario tras conocerlo: «Él es tan encantador, tan excelente y tan bueno, con un semblante bello y dulce, nunca en toda mi vida vi a alguien tan encantador». Apenas unos días después, fue ella misma quien le propuso matrimonio, rompiendo con las tradiciones y mostrando una vez más su independencia como monarca y como mujer. La boda se celebró el 10 de febrero de 1840 en la capilla real del Palacio de St. James. Victoria vestía un vestido blanco de satén adornado con encaje, un atuendo que marcó tendencia y que, desde entonces, se convertiría en tradición para las novias. Aquella unión no solo fue un enlace real, sino también el inicio de una de las historias de amor más recordadas de la monarquía británica. Victoria y Alberto compartieron una vida en la que lo privado y lo público se entrelazaban. Tuvieron 9 hijos, que más tarde se casarían con miembros de otras casas reales de Europa, ganando para Victoria el título de la abuela de Europa. La familia real se convirtió en un modelo de virtudes domésticas, un ejemplo de vida familiar que inspiraba respeto y cercanía al pueblo. Pero más allá de las apariencias, lo que unía a Victoria y Alberto era una complicidad sincera. Él la apoyaba en sus deberes como reina, la aconsejaba en cuestiones políticas y sociales, y la alentaba a interesarse por el progreso de la ciencia y la industria. Bajo su influencia, Victoria se convirtió en una soberana más abierta a las transformaciones de su tiempo, apoyando proyectos como la Gran Exposición de 1851, que mostraba al mundo los avances tecnológicos de Gran Bretaña. La vida en familia con Alberto no estaba libre de tensiones. Victoria, de temperamento fuerte y a veces impulsivo, discutía con él en privado. Sin embargo, en esas mismas disputas se reflejaba la pasión y la intensidad de su relación. Siempre terminaban reconciliándose, reafirmando el profundo amor que los mantenía unidos. En cartas privadas, Victoria se refería a Alberto como su ángel, su apoyo y su razón de ser. La felicidad, sin embargo, no sería eterna. En diciembre de 1861, cuando Alberto tenía apenas 42 años, enfermó gravemente, probablemente de fiebre tifoidea. En pocos días su salud se deterioró y finalmente murió en el castillo de Windsor. Para Victoria, fue un golpe devastador. La reina, que había encontrado en él el amor de su vida, quedó sumida en un duelo profundo del que nunca se recuperaría por completo. Vestida de negro por el resto de sus días, Victoria convirtió su dolor en símbolo. El pueblo la veía como una viuda inconsolable, y durante años se recluyó, evitando apariciones públicas. Sus súbditos llegaron a criticarla por esa ausencia, pero ella se mantenía firme en su luto, convencida de que nadie podría reemplazar a su amado Alberto. La muerte del príncipe Alberto en 1861 dejó a la reina Victoria sumida en una tristeza profunda. Tenía apenas 42 años, pero perdió al hombre que había sido su compañero, consejero y amor absoluto. Desde ese momento vistió de negro, un luto que llevaría hasta el final de su vida. El castillo de Windsor y Balmoral se llenaron de silencio, y la reina apenas se mostraba en público, lo que provocó críticas de sus súbditos. En medio de esa oscuridad apareció una figura inesperada, John Brown, un sirviente escocés de carácter fuerte y directo que trabajaba en Balmoral. Brown no trataba a Victoria con la frialdad de los cortesanos, sino con una sinceridad que le devolvía calidez. La acompañaba en paseos, la cuidaba con devoción y se convirtió en su confidente más cercano. La relación entre ambos despertó rumores, algunos aseguraban que eran amantes, otros que se habían casado en secreto. Nadie lo probó jamás, pero lo cierto es que Brown devolvió a la reina un poco de alegría en sus días de soledad. Ella lo llamaba mi querido Brown y confiaba en él como en ningún otro. Gracias a ese apoyo, Victoria retomó lentamente sus deberes públicos, aunque nunca abandonó el luto. Su imagen como la viuda de Windsor se consolidó, pero en privado guardaba para Brown un afecto sincero.
Cuando él murió en 1883, la reina volvió a sentir que una parte de su vida se derrumbaba, pero nunca olvidó la lealtad de aquel hombre que estuvo a su lado cuando más lo necesitaba. Su historia nos enseña que, incluso en medio del poder absoluto, Victoria seguía siendo humana, vulnerable y necesitada de cariño como toda mujer.